Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? ¿Qué significa que no sientes nada cuando conoces? Nos gusta saber de dónde son nuestros oyentes. Cuando les saludamos solemos preguntarles cómo se llaman y de dónde son. Vallisoletanos, onubenses, argentinos, son zaragozanos o se tienen por porteños o sexitanos. ¿Cuál es su gentilicio? Bueno, este es un asunto de lengua, pero también es un asunto de historia y de sociedad, y lo queremos hablar con Lola Pons, nuestra profesora de lengua, sevillana y barcelonesa de nacimiento, algo que yo no sabía. Lola Pons, buenos días. Hola, buenos días. Eso no Ángels. lo sabía yo, que eras barcelonesa de nacimiento. Pues fíjate, sí, Mira. nací en Barcelona en el 76. ¡Qué cosas! Venga, todos sabemos nuestro gentilicio, pero ¿por qué lo llamamos gentilicio? Pues esto viene del latín gens gentis, que se escribe gens con G, y eso significaba raza o tribu o familia, porque en la época latina pues las gens eran lazos de sangre, no eran de procedencia. Entonces, como gens es una palabra femenina, se decía, por ejemplo, gens Valeria, para los que eran de la familia Valeria, ¿no? Pues Sí. entonces de ese gens con sentido de clan familiar viene la palabra gentilicio, que es la forma de nombrar a los que son, a los que se sienten de un lugar. Pues, por ejemplo, salmantino, cántabro, español, napolitano, todos esos son gentilicios. Claro, pienso en gentilicios concretos y los hay muy fáciles, ¿eh? Como por ejemplo estos que acabas de decir, pero también los hay muy raros. ¿Eso de qué depende? Es verdad. Claro, los fáciles vienen del propio nombre del lugar al que se añade una terminación, o sea, un sufijo. Y además hay sufijos que son como típicos de gentilicio. Eño, extremeño, limeño, madrileño. El sufijo ano, mexicano, andorrano. El sufijo ense, costarricense. Entonces, normalmente lo común, como tú dices, lo fácil es que tomemos el nombre del lugar y añadamos una de esas terminaciones. Por eso, en general, los gentilicios son palabras más largas que el lugar del que proceden. O sea, tenemos Murcia, pues gentilicio murciano, más largo que Murcia. Lugo, lucense. Es verdad que hay veces que el gentilicio es igual de largo que el lugar. Por ejemplo, de Navarra, navarro. Ajá. O incluso, aunque esto es raro, pero incluso a veces el gentilicio es más corto que el lugar. Del tipo Andalucía, pues de ahí andaluz, que es más corto. O Inglaterra, inglés. Pero digamos que eso son excepciones. Y Lola, ¿de qué depende que digamos el sufijo con la terminación eño o ense, bueno, o la terminación que sea? ¿Por qué no llamamos a los madrileños madrilenses, por ejemplo? ¿A los santanderinos los llamamos santanderanos? Pues hay una regla que se respeta y que no solemos conocer, y si te parece, Ángel, vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona esa regla. Sí. Tú y yo nos cansamos de la vida, ¿vale? Y nos vamos a fundar un pueblo. Sí. Y ahora ese pueblo, pues decidimos llamarlo Villarradio, ¿vale? Villarradio. Vale. Entonces, yo quiero que nuestros oyentes y que tú también pienses en el gentilicio de Villarradio. Los que viven en Villarradio serían para ti los Yo, Villarradio, villarradienses. villarradiense, ¿vale? Podría Sí. ser. Entonces, fíjate que te ha salido eso porque normalmente, sin saberlo, seguimos la regla de que el gentilicio le quitamos la última vocal, pues Villarradio le quitamos la O, a Sevilla le quitaríamos la A, e intentamos que el sufijo, esa terminación, no repita una vocal que haya dentro del nombre del lugar. Entonces, Villarradio no tiene E, y por eso te ha salido villarradiense y no a lo mejor villarradiano. Pero, por ejemplo, los de Granada, que tienen ahí esa A, pues no lo llamamos granadanos, No. sino granadinos, porque Claro. hay esa antes de la terminación. Y a los de Sevilla le quitamos la terminación A y no lo llamamos sevillinos, como a los granadinos, sino sevillanos, porque hay una I antes de la terminación. Entonces, fíjate que es una regla que se describe en los libros, pero es una regla que ha nacido del uso, porque la prueba es que, pues sin saber esta regla, pues la hemos respetado y te ha salido villarradiense. Vale, pero luego llegan los de Almuñécar y se hacen llamar sexitanos, o los de Calatayud se llaman bilbilitanos. Pues a ver, muy a favor también, porque como a mí me gusta mucho también la historia, soy historiadora de la lengua, pues hay que conocer también los nombres de los nombres antiguos de nuestros lugares. Y claro, hay gentilicios que parten no del nombre que hoy tiene ese pueblo, esa ciudad, sino del antiguo. Entonces, pues Almuñécar, que tiene ese nombre árabe, tenía antes, en época prerromana, un nombre muy bonito
bonito que es sexy. Ajá. O la Calatayud actual, que era antes la Bilbilis prerromana y romana. Entonces, en ambos casos, pues derivan su gentilicio de ese antiguo nombre. Pero eso no quiere decir que el gentilicio de Almuñécar o el gentilicio de Calatayud sea como más antiguo en el tiempo que el gentilicio de otros lugares que se derivan del nombre actual. Porque de hecho la mayoría de los gentilicios los hemos ido refinando en los últimos siglos. A veces se ha buscado, digamos, ese pasado, ese nombre antiguo, pues porque el gentilicio es difícil de sacar del nombre actual o por cultismo, y a veces hay dobletes del tipo sevillano y hispalense o vallisoletano y pucelano, no pasa nada. Un gentilicio muy en la boca actualmente, ¿eh? Decimos ucraniano o ucranio. ¿Tú qué prefieres? Bueno, yo prefiero ucraniano. En el país, cuando escribo ucraniano y pongo, pues no sé, guerra ucraniana, político ucraniano, me lo cambian siempre a político ucranio, porque así lo dice su libro de estilo. Y bueno, yo tampoco voy a hacer de eso un caso de guerra. Usan el argumento de que desde, por ejemplo, el país Estonia sacamos el gentilicio estonio, ¿no? Y no estoniano. O de Armenia decimos armenio. Pero también hay ejemplos de lo contrario, del tipo australiano. Y por otra parte, el uso general del español actual es ucraniano, y hay que preguntarse también por qué. Y mira, segunda pregunta, Ángel, como estamos hacia final de curso, estoy en modo examen. ¿Por qué piensas que en general a los hispanohablantes nos sale más decir ucraniano que ucranio? Pues entiendo que por lo que tú me decías antes, ¿no? Porque lo normal es que el gentilicio sea más largo que el lugar de donde deriva. Claro, los dos son válidos, pero fíjate que de nuevo, de manera natural y sin que haya una regla, como los gentilicios tienden a tener más sílabas que el lugar del que se derivan, pues nos gusta más ucraniano. O sea que hay también una naturalidad ahí dentro. ¿Y qué ocurre cuando hay dos ciudades en distintos puntos que se llaman igual? Por ejemplo, en todas las Córdobas que hay en América, o las Alcalás de España. Bueno, pues a veces coinciden, pues del tipo cordobeses, pues son los de Córdoba de América y los cordobeses de Andalucía, pero también en otros casos se busca la diferencia. Aquí también hay que pensar que hay otro asunto implicado, que es el nombre del lugar, porque en España, no tanto en América, sí en España, a inicios del siglo XX, se modificaron muchos nombres de lugar para evitar que hubiese dos pueblos con el mismo nombre, sobre todo por un tema postal, ¿no? Y administrativo. Entonces, había dos Montalbán en España. Pues uno, el de Teruel, se quedó con el nombre Montalbán y el de Córdoba se llamó Montalbán de Córdoba. O había varios Becerril en España y se le fueron poniendo, digamos, apellidos. Becerril de la Seria, Becerril de Campos, etcétera, ¿no? Entonces, el gentilicio en general se sigue formando sobre la base y no, digamos, sobre ese apellido, sobre el nombre principal del pueblo. Y entonces se busca que a partir de ese nombre haya diferencia. Los de Alcalá de Henares se llaman alcalaínos y los de Alcalá del Júcar, que están en Albacete, pues se llaman alcalaeños. Y ahí está la diferencia. Y hay un estado en México que se llama Aguascalientes y su gentilicio es hidrocálido. Eso me parece buenísimo. Es buenísimo. O sea, que tú seas de Aguascalientes y te llames hidrocálido, que suena un poco como a hispano. Es verdad que también existe aguascalestense, aquicalidense, acuacalitense, termapolitano, pero a mí hidrocálido me encanta como gentilicio y también, bueno, es un buen ejemplo de que hay que desdramatizar un poco los gentilicios. Por otra parte, que hay identidades que están un poco por encima de este es mi pueblo, este es tu pueblo, ¿no? Lola, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.